Mire, durante las 3 o 4 oportunidades pasadas hemos estado haciendo énfasis sobre lo que podríamos llamar el principal obstáculo para que la humanidad en su conjunto pueda lograr un despertar colectivo. Hemos estado insistiendo un poco en eso, pero hoy me gustaría hablar de lo contrario, es decir, cuáles son las cosas a favor que yo estoy viendo y que cada vez están agarrando o tomando más fuerza, más ímpetu. Realmente son muy sencillas. Una de ellas es que cada vez nos podemos dar cuenta de que hay más y más personas involucrados en el proceso de un cambio de conciencia y despertar. Ya sé que hay una otra parte que no está involucrado en ello, pero hay una parte creciente y sostenida. Yo lo veo muy claro de hace 20 años a la fecha. Verdaderamente el cambio es importantísimo. En todas, antes era dificilísimo encontrar lugares donde ir a meditar, que hubiera centros para meditar. El asunto de la literatura, para las personas que les gusta leer, hace 20 años o 30, cuando yo conocí a mi maestro por allá en el 77, ¿cuánto viene siendo eso? No, 30 y más. Yo tenía 21 años y tengo 57. 21 para 57, ¿cuánto da? 36. Eso, hace 36 años. Bueno, 35, 37, 35 a 40 es cuando yo conocí a mi maestro. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. A mí me interesaba en ese momento leer, ¿no? Siempre me ha gustado, y ahora hace mucho que no leo, pero leí muchísimo. Y entonces, en ese tiempo había forzosamente que ir a la Ciudad de México y había 2 librerías obscuras, llenas de telarañas, metidas en un rinconcito espantoso, con libros que nadie compraba de ediciones viejas, todas con papel, el cafecito, ya saben, el bien baratito, y entonces ahí estaba esa literatura. Y entonces uno tenía que ir allá. Había uno ahí a un lado de Reforma, había una pequeña tienda, había otra que todavía creo que está en las calles de Puebla, allá en la Ciudad de México, en Roma, creo que es, calles de Puebla, y en fin, y luego había del otro lado de la ciudad, donde era un pueblo, pero ya está dentro se llama Nalanda, me parece, esa librería. ¿Coyoacán? Ok, entonces, estaba básicamente Coyoacán, pero estoy hablando del DF, bueno, Coyoacán, del otro lado las calles de Puebla, y esa pequeñita que les digo que estaba ahí metida en un lugar pequeñito, chiquito, no había nada, pero nada. Entonces querías un libro, te agarrabas tu coche o tu camión, te tenías que ir, lo comprabas, ¿no? Te lo traías y ya. Ahora imaginen ustedes que no sé cuántos negocios hay como tipo Vips y Sanborns y de ese tipo ahora en la República Mexicana, por ejemplo en el DF. Antes había 3 puntos de venta. No sé cuántos hay de esos negocios, Sanborns, Vips y negocios por el estilo. Pero en todos esos lugares ya está la literatura. Ediciones hermosas, a colores, variadas, muchísima literatura, ¿ya se entendió? Entonces, muchísimo más cantidad. En el tiempo que cuando yo estudié, por ejemplo, Kundalini, ¿no? Había un libro que era el libro, bueno, sigue siendo el libro así como por supremacía, vamos a decir, ¿no? Traducido directamente de la India, pero había 1, 2, y ahorita es un regadero de libros. Entonces debe entenderse que la cantidad de personas que tienen acceso a eso cada vez empieza a ser común. No se puede, tener un libro de eso será valorarlo muchísimo. Todo el mundo te lo presto, pero me lo tienes que devolver y que no sé qué, y que puro. Ahorita hay muchísimo. Y luego se añadió los videos, los cassettes, ¿no? Y luego si ustedes quieren en línea, pues ya están todos los libros en línea, están pequeños chips o películas en YouTube. O sea, nada más entiendan la diferencia que había antes y ahora con respecto a eso.
Entonces, lógicamente, cada vez más personas tienen acceso. Luego vino, después de que eso se empezó a avanzar un poquito, ¿no? Mi maestro, me acuerdo que me decía, dice que para él empezar fue muy difícil en México, porque normalmente me parece que había 3 o 4, esto ya es historia lo que les voy a decir, pero había 3 o 4 momentos en el año donde había que hacer una confesión obligada en la iglesia, pues. Entonces decía, si yo empezaba mis clases un poquito antes de esos días, era un problema, porque llegaban en esos días, se iban a confesar que estaban yendo a un curso de no sé qué, y los chispaban, dice. Entonces tenía yo a 20 gentes, o 10, o no sé, 30, pasaba una de esas fechas, y inmediatamente después, la siguiente, se me caía, o sea, de 20 me quedaban 6 o 8, ¿ya vieron? Entonces, él decía, fue una tarea muy, muy difícil, muy, muy complicada, ¿no? Luego entonces vino, cuando viene, hay una cosa que se llama sincretismo, y es un proceso en que las culturas entran en contacto, y entonces primero la cultura dominante rechaza a la nueva, en cualquier, puede ser desde el punto de vista religioso, pero también en hábitos, en la forma de vestir, y cosas por la forma de comer, los hábitos en general. Pero cuando se enfrentan las culturas, entonces primero hay un rechazo, y normalmente se hace en estos temas a través del miedo. Y entonces vino todo un esfuerzo de la iglesia dominante, por ejemplo, vamos a poner en México, diciendo que todo eso era malísimo y que todos nos íbamos a condenar, ¿no? Y entonces eso ya me tocó más a mí también, ¿no? O sea, yo ya como maestro enfrentaba yo mucho esto, ¿no? Pero luego, afortunadamente, fíjense cómo fue el proceso. Llega, por un lado, la ciencia, y entonces la medicina y la psicología empiezan, como ellos no son creyentes, sino que estudian algo, ¿no? Lo empiezan a estudiar y dicen, no, pues no tiene nada de malo y tiene mucho de bueno. Porque las personas haciendo estas prácticas, por ejemplo, de meditación, o tai chi, o qigong, o cosas por el estilo, se benefician, se les quita el estrés, recuperan su salud, se sienten mejor. Entonces, es una fuerza de opinión poderosa. Entonces, las personas escuchan una parte que quiere meter miedo para que lo abandones, ¿no? Esto es malo y te vas a condenar, pues. Esto ya es historia, ¿me entiendes? Pero en ese tiempo no era historia, era una cosa muy evidente. Y entonces llega la parte de psicología, la parte médica, y dicen, no, no es cierto, esto es muy bueno, aporta muchos beneficios a las personas en su salud psicológica y física, ¿no? Aunque no lo ven desde el punto de vista espiritual, pero psicológico y físico aporta muchos beneficios. Entonces, esa opinión empieza a tener importancia, porque las personas llegaban a un consultorio médico, no a un consultorio espiritual, religioso, ¿no? A un consultorio médico, a ver, ¿qué te pasa? Pues me pasa esto y esto y esto, y no puedo dormir, y porque tengo problemas, y el trabajo, y ¿no? Cosas que todos podemos vivir en una sociedad como la nuestra. Ah, ok, esto, te recomiendo esto, y introdúcete a algún lugar, algo de meditación, de yoga y ejercicio para que, ¿ya vieron? Entonces empieza a cambiar la cosa. Entonces esa parte inicial que yo lo viví muy cerca también, mi maestro lo vivió antes que yo, lógico, pero yo también lo viví un tiempecito. Era muy, muy, muy evidente que se trataba de rechazar esto, ¿no? Pero siempre ha sucedido así. Cuando una cultura entra donde está otra cultura, de momento se le rechaza, porque los que están en esa cultura tienen el control, y lo otro, pues pierdes el control. ¿Sí se entendió? Entonces eso se fue desvaneciendo. Entonces, gracias a lo que estoy diciendo, ahora ya los jóvenes no piensan ni siquiera, ya eso está rebasado para el 99% de los jóvenes. Ya nadie dice, es que me dijo el padre, que alguno por ahí, pero ya no pueden, ya no pudieron. Es normal, siempre sucede así. Entonces, la buena noticia es que cada vez son más las personas que se están involucrando, ¿ya vieron? Y que, de alguna manera, al ser más, hay más, cuando tú solicitas algo,
se te da más. Es decir, si mucha gente come zanahorias, pues van a producir más zanahorias. Eso está tan claro, porque dicen hay mucha demanda. La gente quiere zanahorias, pues los agricultores dicen, pues voy a sembrar zanahorias porque no les gusta, no sé, no les gusta tal otro alimento, les gusta la zanahoria. Entonces, ¿para qué quieres inventarle? En esto es lo mismo, ¿ya me entendieron? Se ofrece de tal manera y entonces está la demanda, se da la oferta. Entonces ahora son miles de libros. Recuerdo cuando yo rastreaba esto muy detenidamente, no recuerdo el año, pero a lo mejor 2008, 2009, 2010, en Estados Unidos, la venta de libros que ganó en el tema fue este tema. El tema del despertar de conciencia, el tema de espiritualidad, el tema de, ¿no? A veces se le calificó al inicio como nueva era y todo eso, esa. Pero finalmente los productores de libros quieren vender libros, ¿entienden? Y entonces fue lo que ganó, fue los libros que más se vendieron de ese tema. Entonces tú sabes lo que le va a pasar a una sociedad de acuerdo a cómo se alimenta, pero tus alimentos son físicos o mentales, ¿no? Entonces, físicos, si tú te alimentas con puros productos refinados, etcétera, etcétera, con grasas saturadas, que ya conocemos esto, el resultado puede ser una sociedad muy enferma, obesa, débil, ¿no? Entonces, lo mismo es psicológicamente. Y entonces ahora se están nutriendo cada vez más de todo esto. Luego hubo otra cosa. Antes todo esto estaba oculto. Bueno, oculto quiere decir estaba en Oriente, en sus monasterios, y era la literatura como de esos lugares. Pero entonces universidades principalmente como Oxford, entre ellos, empezaron a mandar especialistas, normalmente doctores en filosofía, en psicología, y entonces tomaban estos documentos y los empezaron a traducir. ¿Me entiendes? Pues son académicos. Decir, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿de qué verdaderamente se trata? Sacan los documentos, ¿no? Y los empiezan a traducir y entonces ahora ya tenemos acceso de todo ese conocimiento. Esto es extra, no saben el poder que hay detrás de esto. Es poderosísimo porque antes no estaba. Aunque tú quisieras saberlo, no estaba. ¿Sí se entendió? Y cualquier opinión que te ibas a hacer, te la podían hacer grupos dominantes en el país donde estás viviendo. Y entonces pues, te dicen, ¿eso es malo? Ah, pues es malo. Nada más lo repites como un loro que repite una plegaria. Los loros repiten plegarias, pero no están entendiendo nada. Los hombres hacen lo mismo a veces. Es que a mí me dijo fulanito de tal que eso es malo. Y entonces es un loro que repite una plegaria. No está entendiendo nada. ¿Por qué? Porque me lo dijo el que sabe o el que manda o lo que sea. ¿Sí se entendió? Bueno, primera noticia, cada vez son más las personas que se están involucrando en el despertar espiritual. Pero luego viene la segunda noticia, que esto es importantísimo. Finalmente está confluyendo, se está uniendo como dos ríos que se mezclan, espiritualidad y ciencia. ¿Ok? Esto es muy importante, no religión y ciencia. Religión y ciencia jamás, nunca van a poder concordar, porque la religión, su característica principal es que está basado en dogmas de fe, en creencias. Y la ciencia de inmediato rechaza toda creencia. Tiene que tener evidencia, tiene que experimentar y tener evidencia. Si no tiene evidencia, pues bueno, entra dentro del mundo religioso de la sociedad, pero no es ciencia. ¿Sí se entendió? Pero resulta que ahora lo que llamamos espiritualidad, toda la ciencia le está llamando despertar de conciencia. Se unió la palabra espíritu y conciencia, o despertar espiritual y despertar de conciencia, finalmente quiere decir lo mismo. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Bueno, por lo que les estoy diciendo. Se traducen algunos sermones de Buda, que habla de espiritualidad, vamos a decir,
Y se dice, bueno, pero lo que él está diciendo acá es que tienes que estar atento, ¿no? Los asentamientos de la atención, ¿no? Satipatthana Sutra. Entonces hay que estar atentos del cuerpo, de las sensaciones, y estás en un estado atento y despierto. Y ellos dicen, eso es estar con conciencia. Y punto. Ya les vale todo, ¿entienden? Eso quiere decir conciencia. Pero luego agarras así de todas tradiciones y agarras la cristiana, que es un poco más compleja porque busca el éxtasis místico, ¿entienden? Pero de todas maneras se estudian palabras como eshika, que quiere decir eshikasmo. Eshika es silencio, vacío interior, sobriedad, ¿no? Apateya, ¿no? Apatía es el estado de abandono en el que la mente se desinteresa de todo y permanece en el silencio, buscando al propio ser. ¿Ya vieron? Entonces las palabras que se utilizan en la mística cristiana como apateya o apatía o eshika, ¿no? Que se traducen como sobriedad, vacío, serenidad de la mente. Entonces dicen, lo que están diciendo, ¿no? Como Chente quiso decir, ¿conocen ese programa? ¿No lo saben cuál es ese? ¿Sí? ¿Saben? ¿No? Bueno, entonces, es un programa cómico. Entonces resulta que dicen, lo que ese estado busca, apateya o eshikasmo, eshika, es un vacío de la mente, y lo que queda es un estado de sobriedad y de conciencia silenciosa. Ok, es un estado de conciencia donde no hay pensamientos. Punto. Entonces empiezas a unir, ¿ya vieron? Con claridad lo que quiere decir antes la parte espiritual, que parecía como extraña, inalcanzable, la empiezas a bajar a un lenguaje común, digamos, académico y nuestro también, humano, que lo puedas tú entender, ¿no? Porque ellos insisten en estas palabras. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Por qué le llaman eshikasmo a la mística o a la oración de los místicos cristianos de Oriente? Bueno, porque eshika quiere decir tal cosa y y es esto. Punto. Ahora sí están entendiendo. Entonces, finalmente, no la religión tiene dogmas de fe y tiene sistemas de creencias. Eso yo no estoy hablando. Estoy hablando de su espiritualidad. Y se demuestra claramente que espiritualidad y conciencia es lo mismo. Y que se busca un estado de conciencia por encima de la mente. Y de la parte espiritual tenías que estar en un estado, ya sea de silencio interior, los místicos cristianos le llaman un estado de la nada, ¿no? La nube del no saber, como los místicos ingleses, ¿no? Y entonces entras en un estado, la nube del no saber. ¿Quién es el que sabe? La mente es la que sabe cosas, ¿no? Yo sé esto, lo otro, yo sé que si le echo agua a este árbol, pues tiene que crecer y le tienen que caer las manzanas, ¿no? Entonces, la nube del no saber, es anónimo, por cierto, ¿no? Pero bueno, esta literatura, nada más el nombre del libro, la nube del no saber, no saber, ok, entonces no está hablando de la mente. Y estás hablando de una nube, como entras en un estado en el que no hay mente, y entonces, eso es. Entonces, tanto conciencia y rebasar la mente, o los estados espiritualizados, ¿no? Que trascienden la mente, empiezan a confluir. Entonces ahí ya tienen, esto que les estoy diciendo es extraordinario, porque quiere decir que si tú logras, ya se logró, ya, ¿para qué más que la verdad? Si logras unir espiritualidad y ciencia, como ya sucedió, entonces vas para adelante. O sea, ya tienes una fuerza para ir hacia adelante increíble. ¿Sí más o menos se entiende? Ya no hay forma de que lo puedas detener. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, tenía yo una tercera idea, creo que la escribí en el coche. Esto. Miren, hagan de cuenta que se le atribuye a Einstein una frase que dice, a él se le atribuye, pero bueno, la frase dice, aquel que no puede explicar algo clara y sencillamente es porque no lo ha comprendido suficientemente. Claro. ¿Está claro? Si tú le dices a alguien, explícame algo, explícame cómo funciona una bicicleta, ¿no?
y entonces te empieza a decir una cantidad de cosas, al final se te amplían todas las dudas y no entendiste nada. Pero si alguien lo entiende y te lo entiende claramente, te lo puede explicar claramente. Entonces te va a decir, pues hay un engrane y hay unos pedales, y si le das vuelta el engrane está conectado con una cadena con la llanta, y si tú le das vuelta al engrane, a los pedales, pues da vuelta a la llanta. Y luego el volante, pues para donde quiera yo ir, ¿no? Porque está móvil. Eso es una bicicleta. Entonces, aquel que no puede explicar algo clara y sencillamente es porque no lo ha comprendido suficientemente. Bueno, pues ahora resulta que ya se puede explicar lo que es el despertar de conciencia o despertar espiritual de una manera clara y sencilla, que todos podamos de alguna manera entender de manera muy sencilla y muy clara. ¿Sí se entendió? Esto va a traer un cambio extraordinario. Por eso yo estoy hablando de un despertar colectivo, ¿no? Porque un despertar colectivo implica que podamos todos comprender exactamente lo que se tiene que lograr. Y entonces en pocas generaciones se sufriría una técnica mutación de la conciencia, ¿no? Le llaman una revolución, no una evolución, porque una evolución está implicando un proceso lento y gradual a través de 100,000 años. ¿Sí se entendió? Una revolución es técnicamente una mutación. Cuando Krishnamurti empezó a hablar, por ejemplo, escuché a varias personas que estaban con él, decían, bueno, pero es que tú, por lo que estás diciendo, eres como un fenómeno. Nadie está, lo que tú dices nadie lo estamos, ni lo podemos vivir, ni sabemos de qué estás hablando bien. ¿Ok? Pero era porque no estaba entendido suficientemente. Pero ahorita lo que él está diciendo está clarísimo. Él usaba la palabra awareness, ¿no? Alerta percepción. Entonces, no, de alguna manera él culmina su proceso, tiene su vivencia mística de fusión con Dios o con lo divino. A mí no me gusta la palabra Dios, ya he insistido en eso, y luego entonces escribe 3 libros que se llaman Comentarios sobre el Vivir. Son muy precisos, pero tienes que entrarle y no con la mente, sino con el testigo. Si le entras con la mente, estás pelas. Te va a doler la cabeza, pero no le vas a entender. Pero si está el testigo leyendo, es más claro que el agua. El problema es que cuando él lo hablaba, entonces los oyentes lo oían con la mente. Y entonces decían, eres un fenómeno, lo que tú estás diciendo y lo que vives, no podemos entender cómo es posible que suceda. Entonces él se dedicó luego de los 40, los 90 y tantos que murió, a suavizar la enseñanza. Es decir, lo que hicimos acá más o menos, tratar de decirla cada vez más sencillito. No lo logró totalmente, pero lo logró muchísimo. Y entonces sus libros, por ejemplo, empiezan a llamarse The Flame of Attention, la flama de la atención, así se llama el libro, la flama de la atención. Otra, la madeja del pensamiento. Madeja, el enredo del pensamiento. Entonces el libro se llama La madeja del pensamiento. Y el libro te está diciendo, debes de superar esta madeja, debes eliminar la mente que continuamente está ejerciendo control y está moviéndose, y estar en awareness, en estado de alerta. Mantén la llama de la atención. Eso es lo que está diciendo. Prende la llama de la atención. Y dice, con la llama de la atención prendida, todo el odio, todo el miedo, toda la angustia será consumida por esa llama. Aquí nosotros decimos, estate atento, y si surge el miedo, obsérvalo, y entonces se purga y se disuelve. ¿Sí ya más o menos se entendió? Bueno, entonces ahora lo que él estuvo diciendo a mediados del siglo pasado, ya ahorita resulta absolutamente claro, ¿entienden? Entonces, ahora sí ya podemos tener una forma de comunicarlo de un adulto a otro, de manera clara y sencilla, y también de un adulto a los niños. ¿Ven? Ahorita estamos
aquí nosotros terminando el proyecto que yo llamé frases, ¿no? Yo quise tener 100 frases que transmitieran la enseñanza, y son las que se publican por ahí ahora, ¿no? Entonces 100 frases que comuniquen la enseñanza, 100, y luego poder aislar y decir, mira, aquí te mando 10, para que estas 10 te tienen que dar toda la enseñanza. Pero bueno, una vez que se acabe, ya se están echando los mecanismos para pasar todo al inglés, si se entiende, se está subtitulando en inglés, o sea, ya se está traduciendo el material en inglés. Pero más allá adelantito, mi interés es sacar una serie de videos en forma de caricaturas para poder educar a los niños. Y entonces, ¿y las 100 frases ya están? Ya están. Sí, pues se llama Shiva Shambho Frases, wordpress.com, para que no falle. Entonces ahí están todas. ¿Ya vieron? Entonces lo vamos a pasar a caricaturas. Eso es un proyecto más grande, más ambicioso. Se necesita conocimientos multidisciplinarios, ¿no? Dibujantes y cosas tiene su costo, pues. Que hasta ahorita ha sido todo sin costo. Pero una vez que se tenga eso, empiezas a entrar entonces a niños desde 0 a 3 años, ¿no? De 3 a 6, de 6 a 8 o 9, hay que ver la inteligencia del niño a dónde está y saber de comunicarlo, ¿no? Entonces, tienes eso, la humanidad está despierta. Ya se entendió, ya está clarísimo, los adultos lo entienden, lo saben. Ahorita entiéndanme, todavía no se usa en el sentido de la trascendencia. Este conocimiento en Occidente se está usando de una manera nada más para la vida. Les voy a explicar a qué me refiero. Por ejemplo, el término de estar despierto, como nosotros lo entendemos acá, la ciencia psicológica y psiquiátrica le llama mindfulness. Así se tradujo, mindfulness. Tampoco me gusta mucho porque dice la totalidad de la mente. Y la mente implicaría todas las herramientas de la mente, que son la imaginación, el razonamiento, etc. Pero bueno, le llamaron mindfulness y explican bien lo que es. Es un estado de perfecto estado despierto. Pero actualmente Buda habló de mindfulness, habló del estado despierto, pero luego dijo, despierta y desapégate del mundo para que trasciendas el mundo. Ese es el mensaje. Despiértate a tu ser espiritual y luego gradualmente vete desapegando del mundo para que entonces el mundo te suelte. Si tú lo sueltas, él te va a soltar. Pero si tú no lo sueltas, ¿por qué te va a soltar él a ti? Claro. Si tú me das la mano y no me sueltas, yo no te suelto. Pero en cuanto tú sueltas, el otro se desaparece. Pero ahora que este conocimiento se está usando, por ejemplo, en las grandes corporaciones y empresas, están acuñando un nombre los especialistas que llaman Macfulness, como McDonald's, ¿entienden? Macfulness. Quiere decir que están usando el sistema de mindfulness, pero para que todos los ejecutivos y las personas de la empresa puedan estar más relajados, sin tensión, para producir más en la empresa. ¿Sí se entendió? Todavía está destinado el despertar para lograr más en el mundo. Exacto. Entonces, como están bien estresados estos pobres, les vamos a dar sus talleres de mindfulness, ¿entienden? Pero no es para que se liberen del mundo. Eso ellos dirán, los accionistas de la empresa dicen, Dios me libre, se me liberan del mundo estos y voy a tener yo que llevar el negocio. Entonces no se puede eso. ¿Ya vieron? Necesito que no estén estresados para que puedan producir más. Claro. Y ganamos más dinero. ¿Ya vieron qué interesante está? Entonces los especialistas dicen, esto es el mapa de la conciencia al estilo búdico, vamos a decir, ¿no? Pero en vez de llamarle mindfulness en el sentido clásico, ¿no? Porque Buda lo que está diciendo es despierta, desapégate del mundo y fúndete en nirvana. Eso es lo que está diciendo. No, está diciendo este mundo es transitorio, ocúpate de él, pero finalmente es transitorio. Entonces mejor despierta, yo le diría, fúndete con tu propio ser, desapégate del mundo, suéltalo y él te va a soltar a ti. ¿Entienden? Si tú el domingo acostumbras a ir a un restaurante a comer chalupas y no sueltas esa idea y ese acto,
todos los domingos vas a estar regresando a ese lugar. ¿Está claro o no está claro? Pues es domingo, ¿qué hacemos? Pues vamos a las chalupas. Y al otro domingo, ¿ves? Eres el de las ideas escasas. Entonces, al otro domingo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, déjame pensar. Vamos a las chalupas. Entonces, pero si tú lo sueltas, si tú sueltas la idea, las chalupas desaparecen. Ya no regresas más. Fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando se habla de la vida espiritual del ser humano, se habla no solo de que debe despertar espiritualmente, sino que debe desapegarse del mundo, de los apegos del mundo. Está apegado o se ha hecho adicto al mundo, a los placeres del mundo. Y entonces continuamente quiere estar ahí. Y como la verdad se te da lo que pides, entonces, porque tú lo has elegido. Esa persona el domingo, ¿no? Dice, yo quiero chalupas, de modo que lo agarres y digas, tú no te vas a ir a las chalupas. Dicen, se va y va a las chalupas y come chalupas. ¿Sí se está entendiendo bien? Bueno, ese sería el programa completo. Despierta y ¿cómo dije? Desapégate del mundo. Puedes vivirlo y disfrutarlo, pero no apegado al mundo. Puedes vivirlo y puedes disfrutarlo y puedes convivir con los demás mientras dure, pero no va a durar mucho. La gente cuando es joven, a los 20, piensa que la vida es muy larga, pero aquellos que van a los 60 y 70 dicen, pues ya se me está acabando el 20, ¿entienden? Ven los caballitos donde los niños se suben, había antes, le echaban un 20, un peso, y entonces el niño piensa que no se va a acabar. Pero fíjense bien, cuando se acaba el 20, se para el caballo. Y empiezan, mamá, otro 20, otro peso. Ok, otro peso. ¿Ya entendieron? Está pegado, no quiere dejar de bajarse del caballo. Algo parecido está pasando acá. ¿Sí se entendió? Pero el programa está bien hecho. Cuando la persona despierta, naturalmente se va desapegando de los intereses del mundo, porque lo que buscaba en el mundo cada vez lo encuentra más de manera natural en sí mismo. Por ejemplo, un estado de paz, de armonía, incluso de felicidad y de alegría por existir y ser. Lo encuentra en sí mismo. Y aparte, hasta mejor, porque lo comparte con los demás. ¿Ya me entendió? Entonces estamos ahí felices, conviviendo mientras dure. Ese es el programa completo. Despierta y desapégate del mundo, ¿no? Pero no importa, ahorita están en la mitad nada más, ¿no? Que dice, despiértate, pero para que no estés estresado y puedas producir más para el mundo. ¿Sí se entendió? Está bien, eso no importa. La cosa es que ya están adentro. Y entonces, de manera natural, las personas, la humanidad irá despertando, y la idea es que la colectividad que ustedes llaman ahorita el reino humano, finalmente empieza a presentir lo que sienten las parvadas de gansos cuando ha llegado el invierno. ¿Entienden? Empiezan ya me tengo que ir de acá. O sea, ya algo me hacía estar acá, ¿no? Que era pues que el clima y había alimento y está el agua y todo, ¿no? Pero algo está cambiando, entonces mi corazón siente que se quiere mudar de acá. ¿Sí se entendió? Y entonces al principio son pocos los gansos, ¿no? Y todas las aves lo hacen igual, que empiezan a revolotear, a sentirse raras, incómodas, hasta que finalmente, imagínense que todas se levantan en vuelo y se van. Entonces es el destino de los hombres finalmente. La humanidad finalmente, lo crea o no lo crea y lo sepa o no lo sepa, va a despertar, va a retirar su poderosa atracción hacia el mundo, se va a suspender, va a soltar el mundo, va a agradecer el mundo, lo va a agradecer, las experiencias que se buscaron se tuvieron. Entonces agradece, no es me largo de este pinche lugar espantoso. Porque así un hombre que moría, hace no mucho estaba yo con él,
Dice, pues ya estaba cercano de morir, ¿no? Y me dice, cuando yo me muera, pero vean qué cosa tan chistosa. Me decía, cuando yo me muera voy a agarrar este pinche cuerpo y le voy a decir, te vas a la hija de no sé dónde. Y le digo, no le hagas así, acuéstalo por lo menos y hazle así. ¿Cómo lo vas a...? Pero lo decía bien chistoso, como si se lo pudiera quitar y lo pudiera agarrar a azotes con el palo, pero era su propio cuerpo. Entonces, no es así. Se agradece, se ama la experiencia y se suelta. ¿Sí se entendió? Y entonces, el apego, nadie te hará regresar jamás, nunca, a donde no quieres estar. No tengan preocupación de esto, porque una de las preocupaciones más fuertes en el sistema de creencia oriental es que hay una rueda del karma que no puedes alterar y que entonces ya te fastidiaste, que si en ese karma está la próxima vida, digamos, tienes que regresar y ya no quieren, dicen yo ya no quiero, pero ven esto como una ley ajeno a ellos, ¿entienden? Y es una ley que no voy a poder alterar. No es verdad, tú siempre puedes estar donde tú quieras. O puedes decir, cuando tú le pones fin a tu interés en algo, el karma se terminó. Si quieres así, ponle. Yo estoy en una fiesta, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estaré en esa fiesta? Tanto tiempo como me sienta a gusto con mis amigos, platicando, comiendo, conviviendo, bailando, etc. Pero en el momento que yo diga terminé de estar, nadie me obliga a quedarme ahí. Me salgo y me voy. ¿Sí se entendió? Si quieres tú llamar, se te acabó el karma, pues llámale así. Pero en Oriente no se piensa eso. Se piensa que tienes que estar en esa fiesta a fuerza. Y que me voy, pero tantito, pues tengo que regresar. Porque hay una ley operando afuera de mi control. No es verdad. Esto por favor entiéndanlo porque es importantísimo. ¿Me están siguiendo? Es importante que entiendan que en el momento en que tú sueltas algo, como el restaurante de las chalupas, tú dices, se me acabó el karma. Bueno, pues sí, pues ya se te acabó. Si así le quieres poner, pero eres tú el que lo soltaste. Nada de que al otro domingo yo ya no quiero y me van a llevar a las chalupas. No te van a llevar. ¿Sí están entendiendo? Entonces, una vez que la persona se despierta y empieza a sentir un anhelo por la vida superior, así nada más entiendan, un anhelo por la vida superior, llámenle espiritual, de tu propio ser, los estados de armonía, de amor, de cosas que aquí no se pueden manifestar muy bien, entonces sueltas esto y entonces no volverás más. Eres libre, lo has sido desde el principio y lo serás siempre. Creer lo contrario es una ilusión. Bueno, pues eso es en Oriente. En Occidente ya ahorita la gente también lo está tirando por la borda, pero el concepto aquí estaba peor, porque al irme de este mundo me iba al reino, pero del downstairs, ¿me entiendes? Del sótano. Con llamas. A las llamas a mí. O sea, entonces, de alguna estaba peor, porque entonces la gente, pobrecita, ya me imagino acercándote a la muerte con esas ideas marcianas. Ya es que me va, ¿y qué tal si no me confieso? Si sí, y a lo mejor no me perdones, puros enredos, ¿ya vieron? Y entonces, lo único que tiene que hacer es, yo soy la luz, y en mí no hay oscuridad. Eso es lo que yo soy. Y entonces te acercas a la muerte y dices, Señor, estoy alcanzando tus pies. Pero así de bonito, ¿sí se entendió? Nada más te relajas, bien flojito y cooperando. Bueno, estoy diciendo algo, no es para ahorita, lógicamente todos van a vivir mucho tiempo, pero quiero decir que lo importante es jamás tengas miedo por la gloria que te espera. Más bien, espérala, ahí va a estar esperándote. Punto, no tengan miedo, nadie te va a gobernar, nadie te va a juzgar. El sistema de juicio de balanza que adoptó el cristianismo, vamos a decir finalmente, pues es una influencia de civilizaciones anteriores, principalmente la egipcia, ¿sí se entendió? Estaba la balanza y había uno que era un perro con una bocota de cocodrilo y te pesabas con la balanza.
Y si entonces era una pluma contra tus pecados, seguro te iba a ganar. Ibas a ganar tú, que digamos, porque la pobre pluma, ¿me entiendes? Dicen, aquí está la pluma. Ahora párate del otro lado, ¿no? Porque ahí están tus pecados. Y el cocodrilo es mitad perro y mitad cocodrilo con una cara espantosa y con los ojos rojos, viéndote así. Entonces, eso era lo que se les enseñaba al pueblo. Pues cómo se acercaban a la muerte los pobres. ¿Sí se entendió? Dice, a ver, ¿cuándo se me aparece Sobek? ¿No? El dios cocodrilo. Entonces, ¿se acuerdan de Sobek? No se acuerdan tampoco. Pues es que nada más conozco yo las cosas de acá. Yo sí me acuerdo. Era como mago o ¿cómo se llama esto? Ilusionista. Y entonces subió al helicóptero. ¿Qué no se acuerdan? Se subió al helicóptero con la boca. Y así amarradito. Le amarraron los pies y los brazos. Y entonces lo llevó el helicóptero, lo pasearon y todo. Y luego lo bajaron, pero no llegaron hasta abajo. Y entonces lo volvieron a llevar. Y entonces se le cansó la mandíbula. Y el helicóptero dijo, ya se bajó. Sí, claro, o sea, le dieron la vuelta, el espectáculo había terminado. ¿Cómo se dijeron, ya se bajó? Pasaron a Sobek amarrado. Y entonces lo bajaron para que terminara el show. ¿Y este no se soltó? No, pues no llegó. O sea, pues le faltaron unos metros. Ay, pues yo me suelto. Bájale más. Baja, por favor, más. Pues no podía expresarse. Entonces agarró el helicóptero y dijo, no, pues ya me late que ya se bajó Sobek. Y que se va. Pero se fue por encima de las nubes. Y entonces Sobek se le cansaron las mandíbulas. Y ahí acabó. Bueno, es el dios cocodrilo, pues, Sobek es el dios cocodrilo. Entonces era mexicano, ¿no? Era famoso, ¿no se acuerdan? No, sí, era hasta mejor que Houdini decían, ¿no? Ándale. Ese también. ¿Quién sabe? Se exageró en amarrarse. Y ya se andaba enfriando. Y se ahogó, ¿no? Bueno, pues algo parecido. La idea es que el sistema de creencias importa. Importa no porque sea real, porque te influye. Claro. Y entonces la gente se va acercando, va creciendo, tiene miedo, ¿ya vieron? Ustedes olvídense de tonterías, sepan que la luz está dentro de ti y no hay más. Y me despierto, me acojo a esa luz es la fuente de la dicha y la suprema paz y la bienaventuranza infinita. Eso es lo que yo soy, eso es lo que es la verdad. Pero tu sistema de creencias te puede hacer ver lo que no es real. Te engaña, ¿entiendes? Ves lo que no es real y para ti se convierte en algo que parece ser real, pero no lo es. Entonces, bueno, ahí está la idea. Con esto que les estoy diciendo, quiere decir, nada más, ahorita me comentas, que la humanidad está muy cerca de empezar a tener un consenso de lo que implica ese despertar y de la trascendencia que se puede lograr. No solo para que las personas tengan una vida mejor en el mundo, que es importante, que que estén más en paz, más en armonía, que purguen todos sus miedos y sus odios. Eso está correcto y eso es importante, pero tiene trascendencia. Lo que estás haciendo tiene trascendencia. Por ningún instante creas que lo que estás haciendo en tu vida no tiene importancia. ¿Entiendes? La gente puede pensar, porque están los no creyentes radicales, que es lo contrario, y dicen, vale gorro lo que hagas este camino o este camino, al final te mueres y punto, se acabó todo. ¿Ya vieron? Yo les digo que es muy importante lo que hagas con tu vida. Entonces, si tú eliges el camino hacia tu propio ser, ¿a dónde quieres ir? Pues hacia tu propio ser, no puedes ir a otro lado. ¿Sí se entendió? Si eliges un camino exclusivo del mundo, no que te ocupes de resolver tus problemas en el mundo, sino que exclusivamente estás interesado en las cosas del mundo, has elegido un camino. Y entonces ese camino se seguirá mostrando hasta que tú digas, ya me cansé. ¿Sí se entendió? Ahora, una última cosa y preguntas. Normalmente, a las personas que se les acerca esta enseñanza es porque están listas para recibirlo y trascender, ¿ok? Desde un punto de vista de creencias, no voy a entrar pero lo voy a ubicar como creencias, se considera que el ser humano
tiene 3 puntos los más importantes y relevantes en su historia humana, no de esta vida, sino en un periodo más largo. Cuando abandona el reino animal e ingresa en el reino humano. Ese es el primero. ¿Ok? Has pasado de una conciencia colectiva a una conciencia individual, transitoriamente. Luego te vas a fundir con lo divino, pero transitoriamente, de una conciencia colectiva que es en el reino animal, se pasa a una conciencia individual. Entonces, esa empieza toda una trayecto de camino y evolución, vamos a llamar, pero muy largo. Primer paso, entonces, el ingreso al reino humano. Segundo paso importante, cuando ingresa o se abre la puerta que se llama el sendero de iniciación. Es cuando se entera que hay un estado por encima del ser humano. El ser humano es cuerpo y mente. Entonces se le dice por encima, hay algo más. Es tu propio ser. Y entonces le explica que tiene que despertar. ¿Sí se entendió? Entonces se abrió el portal de la iniciación para esta alma. O para este individuo, pues. Se abrió el portal de la iniciación. Se le dijo algo que va, si lo empieza a aplicar, va a tener una transformación inmensa. ¿Sí? Porque va a empezar a buscar despertar. Claro. Dicen por ahí algo como esto: nadie jamás nunca puede despertar si no se da cuenta que está dormido. Claro. Pero solo se da cuenta que está dormido cuando alguien que está despierto le dice: ¿qué crees? Estás dormido. Y la persona entonces, por experiencia propia, dice: sí, tiene razón, ya me di cuenta que estoy en la mente nada más y que no estoy atento de mi ser. ¿Ya vieron? Entonces nadie puede despertar si no se da cuenta de que está dormido. ¿Cómo carambas se va a despertar? No puede. Ya, entonces es el segundo. ¿Estamos? Y tercero punto importante es cuando culmina su proceso de despertar y trasciende entonces el reino humano. E ingresa en un reino que así se le llama, reino sobrehumano, no superhumano, sobrehumano, por encima del reino humano. Ese estado, a veces le llaman ahora ascendido, maestros ascendidos y cosas por el estilo, ¿no? Quiere decir, pero lo único que quiere decir es que la persona se despertó. ¿Sí se entendió? Ya está de ese lado, abandona el interés por el reino humano y entonces su camino va en dirección a lo divino. ¿Sí se entendió? Entonces por eso en el budismo se dice, cuando la persona ha estado ya, tienen su sistema de creencias, pero dicen, cuando la persona lleva tiempo ya buscando despertar y rebasa un punto, aunque no haya culminado perfectamente el estado despierto, perfectamente, ingresa a una morada pura cuando muere. Y en esa morada pura, seres que están ahí son cuates, ¿me entienden? Son sus cuates, le ayudan a culminar su proceso y que no vuelva. Por eso las palabras en el sistema del mapa de conciencia búdico son: el hombre en samsara es uno, llamemos dormido. Cuando ingresa, cuando se entera que se tiene que despertar y ir a la otra orilla, hay una palabra que se llama en español el que ha entrado en la corriente que lo va a llevar a la otra orilla. Luego dicen, ese con toda certeza en 7 vidas logrará alcanzar la otra orilla. Entonces, pero luego si sigues avanzando, hay otro paso que se dice el que regresa una sola vez más. Entonces dicen, este hombre ya su entrenamiento en el despertar es muy fuerte, entonces en una más va a despertar. Así es el sistema. Pero si sigue avanzando más, hay un punto que se llama Gamanin, quiere decir el que no regresa. Rebasó más de la mitad del camino del despertar, el que no regresa. Entonces dice, el que no regrese, el Agamanin, cuando abandona este mundo, ingresa entonces en una morada pura. ¿No? Ahí hay cuates, créanlo. Y estos están perfectamente dispuestos a entrenar a la conciencia para que permanezca despierta y culmine su proceso de despertar. ¿No? Entonces por eso dice el que no regresa. Ya no tiene que renacer en el mundo de los 5 sentidos, en ese sistema de creencias. Y finalmente, si sigues en la vida y culminas tu proceso, le llaman Arhat, el santo, ¿no? El inmaculado, el que su mente está vacía, sin mácula y está despierto. Es un Arhat. Ya tocó la otra orilla. Ese, por supuesto, también no regresa.
¿Sí, manos? ¿Ya vieron las palabras? El que ha entrado en la corriente, el que regresa una sola vez más, el que no regresa y el santo. Si entonces la persona pasa de esta vida y llega a ese estado sobrehumano, de ahí entonces no le queda, bueno, ni va a querer otro camino que seguir rumbo al reino divino. Entonces culmina su proceso total. ¿Sí se entendió? Entonces va avanzando ahí y entra en estas moradas puras, pero nadie lo obliga a regresar al mundo de los 5 sentidos. A veces hay una autodeterminación y algunos seres que no tienen por qué regresar lo hacen por el amor a la humanidad sufriente. Y dicen, regreso al mundo, no porque se me obliga, no porque yo tenga apego al mundo, ¿entienden? Sino regreso al mundo para enseñarle a mis hermanos que pueden venir a este reino sobrehumano. ¿Ya se entendió? Y esos seres se les llama categóricamente arhat de diferentes niveles. ¿Comprenden? Arhat quiere decir descenso. Entonces descendió una conciencia del reino espiritual sobrehumano al reino humano. Descendió, pero hay diferentes niveles de descensos. Depende de la conciencia que esté trabajando. Entonces hay arhats, les voy a poner nombres que utilizan, pero nada más es para que tengan una idea. Arhats que vienen, hay algunos que se llaman arhats humanos. Esos acaban de rebasar el reino humano. Entonces, arhat humano. Hay otros que le dicen arhat planetario. Está más arriba. Más arriba, una conciencia más despierta, más cerca de lo divino, le llaman entonces arhat solar. Más cerca del divino, arhat galáctico. Y más arriba, si viene desde el reino divino, entonces arhat cósmico. ¿Ya se entendió? La visita de un arhat cósmico a este mundo es un evento extraordinariamente especial. Sería como esperar que el director de la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana visite un colegio primaria de un pueblito de algún lugar rural. Es difícil, pero puede llegar. ¿Ya me entendieron? Puede llegar. Entonces llega y dice, ahora sí, nos vamos todos. Bueno, algo así dice. Normalmente un arhat cósmico es lo que dice. Entonces, eso es más o menos para que ustedes entiendan que la cosa está hermosa. No sé cuánto pueda yo transmitirles, pero crean que esto es hermoso. Sé que a veces la vida nos abruma con las preocupaciones, con las enfermedades, con los problemas económicos, de trabajo, con la muerte de seres queridos, etc. Y a veces nos vemos rebasados como seres humanos, ¿entienden? Pero sepan, por encima de tu naturaleza humana, eres esencialmente divino. Entonces, así cuando ya estés bien agüitado, tú nada más di, esto pasará. Pero lo que yo soy, el ser divino que yo soy, ese no pasará. Entonces, inmediatamente la conciencia empieza a recogerse. ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? Muy bien. Estos arhats ahora, o estos avatares, están empezando a intervenir en todas partes para que se haga el recogimiento de la cosecha. ¿Han oído esa, no? La siega y la siembra. Entonces se recoge todo. Ya te agarras y dices, vámonos todos y ya, se acabó. No hay miedo que tener, no se deben de preocupar de nada. El miedo no es más que una ilusión. Más bien, conforme más vivas, más sabe que estás acercándote al bien amado. Y no te preocupes más. ¿Ok? Ibas a decir algo.